Shabbat Shalom familia, Shalom Shabbat a toda la familia de Israel alrededor del mundo. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de la transmisión. Todos aquellos que nos escuchan y nos ven a través de la televisión y los que nos están escuchando a través de la radio, Baruch Haba, bienvenidos al Centro de Investigación Torática Beneición Teshuvah Israel. Estamos familia en el octavo mes, lógico, en el calendario hebreo, el calendario de la Torá, el calendario del pueblo de Israel. Estamos en el octavo mes. El mensaje para este octavo mes es: cuando encuentres la sanidad física, mental, emocional y espiritual, sabrás que el vino nuevo pronto será derramado. Había una vez un rey que ofreció un gran premio a aquel artista que pudiera captar en una pintura la paz perfecta. Muchos artistas lo intentaron. El rey observó y admiró todas las pinturas, pero solamente hubo dos que a él realmente le gustaron, y tuvo que escoger entre ellas. La primera era un lago muy tranquilo. Este lago era un espejo perfecto donde se reflejaban unas plácidas montañas que lo rodeaban. Sobre ellas se encontraba un cielo muy azul con tenues nubes blancas, todos quienes miraron esta pintura pensaron que esta reflejaba la paz perfecta. La segunda pintura también tenía montañas, pero estas eran escabrosas y descubiertas. Sobre ellas había un cielo furioso del cual caía un impetuoso aguacero con rayos y truenos. Montaña abajo parecía retumbar un espumoso torrente de agua. Todo esto no se revelaba para nada pacífico. Pero cuando el rey observó cuidadosamente, vio tras la cascada un delicado arbusto creciendo en una grieta de la roca. En este arbusto se encontraba un nido. Ahí, en medio del rugir de la violenta caída del agua, estaba sentado plácidamente un pájaro en el medio de su nido. Paz perfecta. ¿Cuál crees que fue la pintura ganadora? El rey escogió la segunda. ¿Y sabes por qué? Porque explicaba el rey: paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajo duro o sin dolor. Paz significa que a pesar de estar en medio de todas estas cosas, permanezcamos calmados dentro de nuestro corazón. Este es el verdadero significado de la palabra shalom, de paz. Estamos en la parashá número 32, que tiene por nombre en hebreo Behukotai. Parashá, la palabra parashá es lo que vamos a tratar de la semana, la porción de la semana. Así que la porción de la semana es Behukotai, así se dice en hebreo, y significa en mis decretos, Y esta porción se encuentra en Vaikra, en Levíticos capítulo 26, verso 3 al capítulo 27, verso 34. Comienza diciendo Vaikra, Levítico 26, 3. Si andan en mis decretos y guardan mis mandamientos y los cumplen. Así que lo que primero que hay que hacernos la pregunta entonces del millón es: ¿qué es realmente un decreto? Un decreto es la decisión de una autoridad sobre la materia en que tiene competencia. O sea, quiere decir que un decreto solamente los pueden estipular o los pueden dar o los pueden decretar, valga la redundancia, solamente aquellos que tienen poder sobre una materia específica en la cual ellos tienen competencia. Ahora, lógico, estamos hablando de Yahú, estamos hablando de Dios. Entonces, ¿cuáles serían los decretos? Porque dice Behukotai, en mis decretos.
y hay que entender cuáles son los decretos. Ahora, yo estaba pensando un poco, porque saliéndonos un poco del tema de la religión, del tema de la doctrina, que es la que nos tiene como subyugados, como esclavizados, y haciéndome la pregunta, ¿cuáles son esos decretos de Yahú? ¿Cuáles son esos decretos de Dios? Para que usted me entienda. Y yo pensaba que son aquellos que nos llevan a su propósito. No son aquellos que nos hacen obedecer mandamientos u obedecer ordenanzas o seguir obedeciendo derechos, sino que son aquellos que nos llevan a su propósito. Él creó absolutamente todo con un plan y con un propósito. Entonces usted y yo tenemos que saber cuál es ese plan, cuál es ese propósito, y no ver solamente lo que leemos encima de la Torah, encima de las Escrituras, sino saber qué es lo que hay entre líneas, qué es lo que Él quiere que nosotros alcancemos. Recuerde algo, cuando hablamos de metas y hablamos de propósitos, las metas son aquellas personales, es aquello que me hace alcanzar los logros que yo he tenido. Me pongo una meta de comprar una casa, una meta de comprar un automóvil, una meta de graduarme en la universidad de algo. Esas son metas personales, son mías. Pero cuando hablamos de propósito, el propósito ya no es hacia adentro, sino que el propósito es hacia afuera. Así que yo entiendo que cuando Yahú establece los decretos dentro de la Torah, es porque Él tiene un plan, tiene un proyecto que nos va a llevar a su propósito. O sea, hay un propósito de Dios. Y las personas dirían, bueno, el propósito de Dios es que cuando muramos y resucitemos, entonces pasemos adorando día y noche. No creo que ese sea el propósito. O sea, es entender cuál es el propósito. ¿Hacia dónde vamos a ir con este propósito? ¿Qué vamos a alcanzar nosotros en el propósito? Y por favor, yo le pido que se desconecte un momento usted de la religión, de la doctrina, de lo que usted tiene en su mente, y vayamos un poco más profundo, porque hay cosas que son más importantes para el desarrollo de nosotros como personas que ser parte de un lugar o ser parte de una sociedad religiosa a la que cada uno pertenece, respetando lo que cada quien quiera creer o lo que cada quien crea. Pero yo empecé a buscar cuáles son algunos de los decretos que están en la Torah, que digo yo, pero en las Escrituras, en la palabra, en la Biblia. Pero digo, bueno, estos decretos yo los leo literalmente y yo hago y obedezco, ando en esos decretos. Pero ¿cuál es el propósito de esos decretos? Por ejemplo, uno de los decretos que me dice la Torah son las fiestas de Yahú, la fiesta de Dios, las fiestas bíblicas de Vaikra, Levíticos capítulo 23. Otros son ordenanzas para el sacerdocio. Hay algunas ordenanzas que Yahú dio al sacerdocio, a los Kohanim, que tenían que ver con decretos. O sea, cúmplase, hágase, tiene que hacerse, decretos. Luego también aparecen sacrificios. Hay algunos sacrificios dentro de la Torah que estaban vistos como decretos. Luego aparece la vaca bermeja también, que la vaca bermeja, cuando se habla de ella, es cuando se hacía la purificación por un muerto, y lo ponen como un decreto perpetuo, o sea, para siempre, algo que usted lo tiene que hacer. Algunas personas estarían pensando, pero ¿cómo vamos a hacer ese decreto perpetuo si Jesucristo ya vino, en el caso del cristiano? Si Jesucristo ya vino y Jesucristo se llevó todos mis pecados, entonces yo no tengo por qué hacer esto. Otra vez, acuérdese, lo importante cuando hablamos de los decretos es qué es lo que hay entre líneas, cuál es el propósito. Les hablé acerca de las metas. Las metas son las cosas, son mis logros personales, pero los propósitos son para qué hizo Yahú que yo desarrollara esos dones personales, que yo alcanzara esas metas en mi vida, y es para comenzar a hacer algo con el propósito. O sea, todos venimos a este mundo, todos venimos a la tierra con unas metas, pero esas metas nos van a llevar a alcanzar propósitos. Hay algunas personas que solamente se han enfocado en su vida, en sus metas, cosas personales, solamente para adentro. ¿Es malo? No, no es malo.
El problema es que tenemos que entender que cada una de las cosas que usted y yo tenemos en nuestra vida tienen un propósito externo. Las metas son internas, los propósitos son externos. Quiere decir, cuando usted logre alcanzar la plenitud en su vida de tener sano, de usted estar sano físicamente, de estar sano mentalmente, estar sano emocionalmente y estar sano espiritualmente, usted es aquella persona que está preparada para comenzar a hacer que su vida aquí en el planeta Tierra, mientras estemos aquí, empiece a alcanzar a personas que están afuera y a quienes usted pueda apoyar, ayudar, cultivar en ellos, qué sé yo, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, estas cosas son las que la gente necesita para poder salir de esos temores, de esos miedos por los cuales les da pavor enfrentarse a la vida. Luego tenemos también purificaciones, lo que algunos le llamarían en el cristianismo bautismos. Las purificaciones, hacer una purificación dentro de nosotros, pero resulta ser que cuando yo estoy viendo sacrificios de animales, que la vaca bermeja y todas estas cosas que son como decretos, digo yo, pero encuentro una contradicción, porque por un lado yo no acepto en mi vida los sacrificios, ya no sé, ni de animales ni de un hombre. ¿Por qué no lo acepto? Porque creo que ya uno miente, ni se arrepiente, ni él cambia de parecer. Dios, Él no miente, no se arrepiente. Y desde un principio Él fue bien claro que no se iba a derramar sangre de ningún animal. En Bereshit, Génesis capítulo 9, verso 4 dice: pero carne con su vida que está en su sangre no comerán, porque ciertamente demandaré la sangre de sus vidas, la sangre de todo animal y la sangre del hombre. Yahú dice que Él la va a demandar de todos. Él no miente, Él no se arrepiente, Él no cambia de parecer. Pero resulta ser que un libro después, o 2 libros después, hablando del libro de Shemot, del libro de Éxodo y el libro de Vaikra y todos los demás, comienza a dar ordenanzas que sí se puede matar ciertos animales, derramar su sangre, llevarlos al altar, hacer expiaciones. Pero hay una contradicción, y el problema que tengo es que yo soy muy celoso con Él. O sea, si Él es mi Eloa, si Él es mi Dios, si yo me postro delante de Él, es porque reconozco que Él no miente, no se arrepiente y Él no cambia de parecer. Pero ¿a dónde yo quiero llevarlo con esto? Acerca de los decretos. Por eso, cuando yo escucho líderes religiosos que dicen yo decreto, digo, se escuchan muy bonito, pero no saben lo que están diciendo. La autoridad de decretar solamente lo tiene aquel que tiene la capacidad y el poder absoluto en él. Pero entonces, cuando yo empecé a ver esto, porque yo en las escrituras encontré la fiesta de Yahú, perfecto, no hay ningún problema. Ordenanzas para el sacerdocio, decreto perpetuo, no hay ningún problema. Pero sacrificios, pero yo estoy en contra de los sacrificios. Aquí me dice que es un decreto, yo no puedo ir en contra del decreto. Y luego que la vaca bermeja, hay otro problema también, porque hay que matar la vaquilla roja, hay que traer las cenizas y hacer estos rituales, y tampoco estoy muy de acuerdo con ello. Y luego el tema de las purificaciones. Entonces encontré un verso en Yehezkel, Ezequiel capítulo 20, verso 25. Ezequiel capítulo 20, verso 25, dice: por eso yo también les di decretos, hukim en hebreo. También les di decretos que no eran buenos. Por favor, préstele atención. Cuando nosotros no andamos en la cabalidad con Yahú, Él nos da decretos que no son buenos. Por sentido común, si Yahú me da decretos que no son buenos, es porque son malos. Ahora, esos decretos malos son los que yo me tengo que apartar. Esos no son para mí. Por eso yo también les di decretos que no eran buenos y derechos por los cuales no podrían vivir. Cuando hacemos decretos, porque así dice el texto, pero no hay un nivel de conciencia, entonces la pregunta que surge a todo esto es: ¿cómo determinamos usted y yo qué decretos son buenos y cuáles son? Porque yo no puedo ir en contra de lo que dice la Torah.
no puedo ir en contra de lo que dice la Biblia. Pero entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo puedo determinar qué decretos o qué derechos o qué mandamientos son buenos y cuáles no son buenos? Entonces me quedé pensando por un instante, bueno, fui hecho a imagen y semejanza de Elohim, de Dios. Y si fui hecho a imagen y semejanza de Él, definitivamente yo tengo que llegar a tener entonces una conciencia limpia, mi conciencia, o debe de ser a través de mi conciencia limpia que yo tengo que empezar a ver lo que está escrito en los decretos, los mandamientos, para saber si es bueno o si es malo. Si es malo, no lo hago. Yo pongo hoy delante de ti la vida y la muerte, escoge pues la vida. Bueno, pues a mí me toca escoger siempre el tema de la vida. Ahora, la pregunta es, ¿cómo adquirimos o cómo se adquiere entonces esa conciencia limpia? Porque de alguna manera sí, todos queremos hacer las cosas bien, hasta el más malo, desde el más bueno hasta el más malo, todos queremos hacer las cosas bien. Todos queremos que nuestros amigos o las familias se sientan orgullosos de nosotros, pero estamos en un proceso pasando por ese desierto. La paz no es aquello que nuestros ojos logran ver. La verdadera paz no son lo que nuestros ojos logran ver. La verdadera paz es aquella que en medio de la tormenta, que en medio de la tribulación usted tiene la capacidad de estar en shalom, de estar en paz, de estar tranquilos. Ahora, ¿cómo se adquiere entonces una conciencia limpia? Porque el problema es que la conciencia no la conocemos. La conciencia la podemos percibir, pero no la podemos conocer porque no es algo tangible. La conciencia anda en algún lugar rebotando en las neuronas, en los neurotransmisores. Y todo esto, definitivamente, la conciencia se debe de adquirir a través de la sanidad. Y esto se los he dicho siempre y no voy a dejar de decírselo para que usted empiece a buscar. Y miren, le voy a decir una cosa, de alguna manera todos debemos de estar conscientes que nosotros estamos enfermos del cuerpo, tenemos poca salud en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro ser, nuestro corazón, que son cosas que no logramos ver. Hay cosas que no las logramos ver. El cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras emociones, nuestro corazón, nuestro ser, por alguna razón está enfermo. Y cuando tenemos miedo a ciertas cosas, cuando no somos capaces de enfrentarlas, ciertas cosas en nuestra vida, porque la vida es una guerra, todo el tiempo tenemos que estar peleando, todo el tiempo. Ahora mismo Israel y Palestina, o Israel y el grupo Hamas, hay una guerra, y hay un momento que usted tiene que decidir, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? Y a veces por temor, no nos enfrentamos a situaciones en nuestra vida. Y por eso siempre estamos relegados, por eso siempre estamos como esclavos, por eso siempre estamos down, por eso siempre estamos abajo. Ahora, ¿qué pasará entonces? Piense lo siguiente, ¿qué va a pasar cuando usted y yo tengamos la sanidad, la plenitud de la sanidad? Y quizás no vamos a llegar a la plenitud. Posiblemente mañana yo me muera, posiblemente usted se muera mañana. Y no logró usted alcanzar esa paz. Pero yo creo que hay algo muy importante que debemos comenzar a buscar. No es buscar plata, no es buscar el dinero, sino buscar paz, buscar tranquilidad, buscar serenidad. Pero tiene que ser a través de estar buscando, de prestarle un poquito de atención a ello. Porque yo creo que algo va a pasar cuando tengamos sanidad. Algo va a suceder. Mire, Vaikra, Levítico capítulo 26, verso 4 dice, esto es lo que va a pasar. Cuando usted tenga paz en su corazón, yo daré, dice, su lluvia en su tiempo, para que para que la tierra dé su fruto, y el árbol de la sade y el árbol del campo
dará su fruto. Yo daré su lluvia a su tiempo. Miren, en esta semana que hemos pasado aquí en Honduras, ha sido crítica. Está crítica en este momento. Hay mucha lluvia por todas partes, hay inundaciones por todas partes. Y es en medio de esa tormenta, es en medio de esa guerra con la naturaleza, es en medio de ello. La naturaleza quiere imponerse. Por supuesto, no hay nadie que la pueda detener a ella. Pero ¿qué es lo que no está bien entonces en nosotros? Porque dice, para que la eretz, para que la tierra dé su fruto, usted y yo debemos de tener un nuevo comienzo. Mire, para que la vida cambie en nosotros, tenemos que tener un nuevo comienzo. Estamos en el 8º mes y en gematría hebrea, el número 8 en gematría tiene que ver con nuevos comienzos, tiene que ver con comenzar de nuevo, pero también se escribe con la letra Het, representa la letra Het del alfabeto hebreo, la Het, y la letra Het tiene que ver con la palabra Jaim, y Jaim es vidas. Así que la conexión entonces, para que usted y yo logremos alcanzar el propósito divino en nuestra vida, es número 1, que estemos dispuestos a hacer un nuevo comienzo. Mire, lo que pasó ayer ya pasó. Lo que pasó hace 20 años ya está ya. Hace 15 años ya está ya atrás, ya es parte del pasado. Lo que pasó hace 30 años allá se quedó. Lamentablemente muchos hemos, por ese miedo, por ese temor, hemos venido cargando y hemos seguido con ese dolor y no podemos cruzar, no podemos alcanzar no solamente nuestras metas personales, sino no podemos alcanzar tampoco el propósito por el cual venimos a esta tierra. Y yo creo que ha de ser un poco triste, un poco feo. Algunas personas alcanzaron quizás sus metas personales que tenían, pero la pregunta es, ¿sus metas personales para qué las alcanzó? Porque en algún momento usted y yo nos vamos a morir, en algún momento esto va a cesar. ¿Qué va a suceder entonces? ¿Qué va a pasar? ¿Qué hay más para allá? Porque todo lo que está escrito en la Torah tiene un para qué y un por qué. Y ese por qué es porque yo tengo un plan y un propósito con ustedes. Ahora, ¿estamos alcanzando ese plan y ese propósito? Y les hablaba de un nuevo comienzo. Estamos en el 8º mes, nuevo comienzo. Les repito, lo malo que usted hizo ayer o lo malo que hizo hoy, ya lo hizo. Alguien me enseñó a mí algo que me gustó mucho. Lo que está hecho está bien, sea malo o sea bueno, está bien. Algunas cosas malas no las hacen, otras nosotros las hacemos, pero es parte del crecimiento. El problema es no despertar, sino quedarse ahí. El problema es quedarse ahí. No importa si usted hace una hora hizo algo malo, o hace un día, o 3 días, o hace 15 años, olvídese de eso y haga un nuevo comienzo. Y cuando yo leía esta palabra del nuevo comienzo que tiene que ver con la vida, porque otra vez el número 8 representa nuevo comienzo, pero también el número 8, aparte del nuevo comienzo, representa la letra Het, que es la 8ª letra del alfabeto hebreo, y esta letra, como les decía antes, tiene que ver con la palabra Jaim, y Jaim en hebreo es vidas. O sea, quiere decir, usted y yo venimos a este mundo para poder comenzar y poder tener nuevas vidas, para que cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar. Y yo decía, sí, pero entonces si estamos hablando de un 8º mes que se conecta con el principio, con un nuevo comienzo, y a dónde me tiene que llevar, y me llevó a Bereshit capítulo 1, a Génesis capítulo 1, verso 11 y 12, y dice: y dijo Elohim,
produzca la Eretz, hierba verde, la tierra. Cuando se habla de Eretz en hebreo, Eretz es una tierra espiritual, o sea, es una tierra que está elevada. Y dijo Elohim, produzca la Eretz, hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su simiente esté en él, sobre la Eretz, y fue así, sobre la tierra, y fue así. Verso 12. Y produjo la Eretz hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya simiente está en él, según su género. Y vio Elohim, y vio Dios que era bueno. Pero no me quiero quedar solamente ahí, sino que quiero trascender un poco más allá, porque aún el hombre no había aparecido, y no fue sino hasta el verso 26 que aparece el hombre. Pero en el verso 29 al 31, siempre en Génesis, Bereshit 1, 29 al 31, dice: y dijo Elohim, he aquí que les he dado toda hierba que da semilla y que está sobre la faz de toda la Eretz, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da semilla les será para comer. Verso 30. Y a todo viviente de la Eretz, y a todas las aves de los Shamaim, de los cielos, y todo reptil que se mueve sobre la Eretz, y nefesh, y alma en que hay vida, toda hierba verde les será para comer. Y fue así. O sea, al principio Yahuwah había establecido que tanto para el hombre como para los animales, ellos y nosotros teníamos que ser vegetarianos. No estoy diciéndole que sea vegetariano. Tarde o temprano, como le decía yo a un amigo, usted se va a hacer vegetariano. Le pegó una enfermedad fea, muy mala, y terminó haciéndose vegetariano. Así que usted no espere hacerse vegetariano cuando usted esté ya enfermo. O sea, no es malo hacerse vegetariano. Verso 31. Y vio Elohim todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y usted se pregunta, pero ¿por qué yo estoy hablando de esto? ¿Por qué me salté de un tema a otro? Porque usted y yo hoy, no ayer, no mañana, no, hoy es el día importante. Hoy es el tiempo para que usted haga un nuevo comienzo en su vida, que va a valer la pena, por supuesto, va a valer la pena. Volvamos entonces a la porción, a la paracha en la que estábamos, que es Vaikra, Levíticos capítulo 26, verso 4, para que usted me entienda por qué yo lo estoy llevando a usted allá al principio. Como mi Eloa, como mi Dios, no miente, no se arrepiente, Él no cambia de parecer, Él es el mismo ayer, hoy y siempre, por siempre y para siempre. Como Él no cambia, Él estableció desde un principio cuál era la mejor manera de alimentarnos. Entonces leímos el verso 4 y decía: yo daré su lluvia en su tiempo, para que la Eretz, aquella de Génesis capítulo 1 de la que acabamos de mencionar, para que la Eretz dé su fruto, y el árbol del campo dará su fruto, y la tría los alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la siembra, y comerán su pan hasta saciarse, y habitarán confiados en su Eretz, en su tierra. Verso 6. Y yo, esta es la parte importante, y yo estableceré paz en la Eretz, en medio de la tormenta. No es en medio de la tranquilidad, no, en medio de la tormenta, en medio del dolor, en medio del desierto, en medio de la pobreza, en medio de la tristeza, de la angustia, en medio de la desesperación. Ahí es donde Él dice que Él va a traer paz a la Eretz, a la tierra. Y se acostarán sin que nadie los amedrente, y haré desaparecer las bestias dañinas, y la espada no pasará por su Eretz. Ahora, ¿esto cuándo va a suceder? Cuando usted tenga un número octavo, un nuevo comienzo, y usted diga: aquí hay algo diferente. Un amigo también me enseñó que si quería ver las cosas que nunca había visto, tenía que hacer las cosas que nunca había hecho. ¿Usted quiere ver las cosas que nunca ha visto? ¿Usted quiere vivir de una manera diferente, donde usted pueda tener placer con su cuerpo,
placer con sus pensamientos en su mente, placer en sus emociones y placer en su vida espiritual, hay que comenzar hoy a hacer un nuevo comienzo. ¿Sabe por qué? Porque de nada les sirve la abundancia si no tiene paz. Hay personas que tienen mucha plata, hay personas que tienen mucho dinero, hay personas que no saben ni cómo contarlo porque es demasiado lo que tienen, pero muchos de ellos no tienen paz, no tienen tranquilidad. Ahora, ¿cómo se establece entonces esa paz? Porque recuerde algo, por favor. Hay personas que quieren hacer plata para encontrar la paz. No funciona así. Usted tiene que encontrar la paz. Y cuando usted encuentre la paz en su vida, y por favor entiéndame cuando digo la palabra shalom. O sea, cuando digo shalom no estoy hablando de esa paz que a nosotros aquí en castellano nos lo enseñan. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de shalom. Estoy hablando que en medio de la tormenta, en medio de la desesperación, ahí hay shalom, ahí hay paz. Entonces, nuevamente, ¿de qué me sirve tener abundancia si no tengo shalom, si no tengo paz? ¿De qué sirve todas las metas que usted pueda alcanzar si no tiene paz, si no tiene tranquilidad? Ahora, ¿cómo se establece entonces la paz? En Medio Oriente se está buscando paz. Pero ¿cómo cree usted que se establece la paz? Exacto, los que adivinaron, así fue, a través de la guerra. ¿Sabe qué? Es triste como lo voy a decir, pero sería bueno que esta guerra no se detenga en Medio Oriente hasta que cualquiera de los dos bandos se canse. Porque he visto personas que están metidos en el alcoholismo y todo el tiempo están haciendo intentos de salir, intentos de salir, intentos de salir. Los que están en la droga, intentos de salir, y nunca salen. ¿Sabe por qué? Porque tienen que bajar a lo más profundo. El odio tiene que bajar a lo más profundo, hasta donde digan ya no más, ya no aguanto más, hasta ahí. O sea, hay cosas en la vida que nos tenemos que volver radicales, pero para volverse radicales tenemos que tener sanidad dentro de nosotros. Ese es el principio, y solamente va a ser a través de la guerra, lamentablemente, a través de la guerra. Ahora, yo encontré dos tipos de guerra que tenemos que librar, y esto sí, préstele atención, por favor. Hay una guerra que es interna y hay otra guerra que es externa. Solo son esas dos nada más. Pero para poder ganar la externa, usted tiene que ganar primero la interna. Y la más difícil no es la externa, la más difícil es la interna. Ahora, usted dice, pero ¿qué puedo hacer entonces? Bueno, lo primero, usted tiene que hacer un análisis introspectivo. O sea, cuando usted, antes de querer conquistar allá afuera, usted tiene que conquistar primero adentro, dentro de usted. Y para conquistar dentro de usted, esa es la guerra más terrible que hay, porque esa es la interna. Hay personas que dan consejos, pero no se quedan con ellos. ¿Por qué? Porque lo más difícil no es la externa, lo más difícil es la interna. Ahora, ¿cómo se gana esa guerra interna? ¿Cómo se gana? Tenemos que aprender entonces a reducir, reeducar, reprogramar nuestro sistema límbico. A ver, otra vez. Para poder hacer esa introspección hay que hacer un análisis.
un análisis físico, cómo anda nuestro cuerpo físicamente, un análisis realmente mental, un análisis emocional, un análisis espiritual. ¿Cómo anda mi corazón? ¿Cómo andan mis sentimientos? ¿Cómo andan mis emociones? Cuando usted haga ese análisis, no se preocupe, mire, no corra al psicólogo o al psiquiatra, porque si usted es honesta o usted es honesto con usted mismo, se va a dar cuenta que necesitamos ayuda y tiene que ser profesional. Pero eso es cuando usted se haga el análisis en el espejo, sencillo. Mírese en el espejo y pregúntese cómo anda su cuerpo. Físicamente, ¿usted cómo anda? Pregúntese cómo anda su mente. Pregúntese cómo andan sus emociones, cómo anda su espiritualidad, cómo anda su corazón, cómo andan sus sentimientos. Hágase esas preguntas, pero deje que el espejo le diga cómo andan. Porque hay guardaditos que no se los queremos decir a nadie. Hay cosas que nos las guardamos dentro de nosotros, aunque al mundo somos diferentes. Y todo eso, comienza reeducando, reprogramando nuestro sistema límbico. Ahora aquí viene el otro punto. El sistema límbico está compuesto por estructuras involucradas en la elaboración de las respuestas emocionales e instintivas, como la conducta sexual, por ejemplo, el temor, la ira y la motivación. Eso es el sistema límbico. Ahora, quiero hablarles de algo rápido, fugaz, porque esto es muy profundo para que entremos a hablar de temas de microbiología, para que empecemos a hablar de temas médicos, de temas de salud. Esto vamos a entrar más adelante en profundidad, pero quiero darle un poco de esto para que usted se lo lleve en su mente y comience usted a hacer una introspección en usted y comenzar a buscar, porque lo más importante de este mundo es poder tener estas 4 sanidades. Estas áreas tienen que estar sanas si usted quiere convertirse en una persona diferente. Fíjense que nosotros por aquí tenemos algo que se llama la amígdala. No es solamente la amígdala de la garganta, sino en el cerebro se llama la amígdala cerebral, así se conoce. Y la amígdala es una estructura subcortical relacionada con las emociones. Préstele atención a esto, por favor. Está relacionada con las emociones, envía información relacionada con el miedo y la ansiedad a los centros nerviosos superiores. O sea, en pocas palabras, quiere decir que cuando logremos conocer, analizar, ejercitar y dominar nuestro interior, o sea, dentro de nosotros, podremos pelear guerras externas. Otra vez, en el sistema límbico, ahí se encuentra algo que se llama la amígdala. ¿Sabe usted que hay personas que han sufrido accidentes y se han dañado la amígdala y son personas que no tienen miedo? Pero no es bueno, porque una persona que no tiene miedo puede estar enfrente del peligro y no hay una alarma, no hay algo que lo sacuda a esa persona. O sea que la amígdala no es mala, solamente que tenemos que saber reprogramarla porque ya ha sido programada. Y de ahí es que vienen los miedos y las personas no alcanzan sus objetivos porque para todo es miedo. Yo conozco personas que trabajan y no salen adelante. ¿Por qué? Porque hay un cierto temor, hay un miedo que no los hace continuar, seguir más adelante. Por eso les decía que cuando usted y yo logremos analizar realmente, préstele atención a esto, por favor, tema de educación esto. Cuando logremos analizar, ejercitar y dominar nuestro interior, vamos a ser capaces
de comenzar a pelear guerras externas. Guerras externas. Y cuando hablamos del externo, esas guerras externas de las que estoy hablando, hay que hacer entonces un análisis. Acuérdense que el interno es introspectivo, o sea, es hacia adentro el análisis. Pero cuando usted logró alcanzar esas metas importantes en su vida, de sanar la parte física, la parte mental, la parte emocional, la parte espiritual, cuando usted logra eso, quiere decir que usted está preparado o está preparada para comenzar entonces en la parte externa a ganar guerras, batallas externamente. Pero para eso hay que hacer un análisis extrospectivo. Extrospectivo quiere decir hacia afuera. O sea, yo hago el análisis de lo que está afuera. ¿Por qué no hacemos guerra? ¿Por qué cree usted que la gente no hace guerra? ¿La guerra es mala? No, no es mala. La guerra no es mala. Claro, cuando hacemos guerra ignorantemente es mala. Cuando no hacemos guerras inteligentes, cuando no hacemos guerras con conocimiento, cuando no hacemos guerras con conciencia, cuando no hacemos guerras con sabiduría, entonces vamos a llegar al fracaso. ¿Por qué no hacemos guerra? Por miedo. ¿Por qué estamos entonces bajo esclavitud? ¿Por qué seguimos siendo esclavos? Porque nuestro ser interno, por favor entienda esto, todavía no está sano. ¿Por qué no hacemos guerra? ¿Por qué seguimos esclavos? ¿Por qué seguimos de empleados? Porque hay guerras todavía que nosotros no hemos logrado vencer. Porque no somos victoriosos en ciertas cosas. Porque nuestro ser interno no está todavía sano. Entienda, por favor. Usted podrá alcanzar plata, pero si su ser interno no está sano, de nada le va a servir, usted no va a ser feliz. Quiero cerrar con esto. Porque la sanidad interna va a lograr que se cumpla esto que le voy a decir ahora. Porque después de la guerra va a venir la paz. En Yeshayahu, en Isaías, capítulo 61, verso 1, dice: la Ruach de Yahú, Adonai, está sobre mí. Porque me ungió Yahú, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. O sea, la Ruach de Yahú está sobre mí. Ahora, entienda algo, por favor. Cuando se dice que la Ruach de Yahú está sobre mí, no es porque usted habla en lenguas como muchos piensan. No es porque algunos profetizan. No es porque algunos tienen el don de discernimiento. No. Cuando la Ruach de Yahú está en usted, se sabe por los frutos que usted tiene. El fruto que usted tiene de la Ruach es porque usted tiene amor, usted tiene gozo, usted tiene shalom, usted tiene paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, emuná, mansedumbre, templanza. O sea, que el Espíritu de Yahú está en usted significa que este es el fruto que usted está dando. Ahora, pregúntese entonces, ¿estoy dando ese fruto? O sea, el propósito de Yahú al darme la Torah no es para que yo cumpla fielmente lo que está escrito en ella, porque será como un címbalo que retiñe nada más. No. Por favor,
Esto llévese en su mente. El propósito de Yahú es que usted esté preparado internamente con amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Para qué? Para cuando usted vaya a alcanzar el propósito, es que usted comience a convertirse en un Eloa, en un Dios. ¿Cómo? Sencillo. Va a empezar a sanar a todas las personas que están abatidos, a traer las buenas nuevas, a vendar a los quebrantados, a publicar libertad a los cautivos y los presos, apertura de la cárcel. Cuando usted y yo encontremos la sanidad física, mental, emocional y espiritual, créamelo, que ahí es cuando vamos a comenzar a ver el vino nuevo derramándose sobre nuestras vidas. Yevarejeja Yahu beishemereja, Yaer Yahu panabeleja bijuneja, Isa Yahu panabeleja beasemleja, Shalom. Que Yahú te bendiga y que Yahú te guarde, que Yahú haga resplandecer su rostro sobre usted, que Yahú se incline favorablemente a usted y que Yahú pueda darle